Bueno chicos, continuamos entonces con el tejido nervioso y la homeostasis. Entonces, vamos a tener en cuenta cuáles son las características del tejido nervioso y cómo estas van a influenciar en la homeostasis, es decir, en el equilibrio del cuerpo con el entorno. Entonces, vamos a ver que para empezar el tejido nervioso tiene una característica muy importante y es que es excitable. Es decir, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el sistema nervioso trabaja con energía eléctrica? Bueno, pues se refiere justamente a esa parte. Entonces, esa característica de ser excitable, de trabajar con energía eléctrica, es lo que le permite generar los impulsos nerviosos o bien los potenciales de acción que hacen en general posible cualquier actividad. Es decir, desde la parte de percibir los cambios, ya sea en el medio externo, lo que habíamos dicho en el ejemplo de la temperatura ambiental, cuando cambia, cuando hace más frío, cuando hace calor, en la parte del ambiente, o en la parte interna. Tengo frío, me duele el estómago, me duele la cabeza. Eso es por un lado en identificar los cambios, ya sea en el medio interno o externo, el interpretarlos, decir, ok, hay un cambio en la temperatura, claro, pero ¿de qué tipo? Y después mandar una señal en respuesta a ello. Ok, hace frío, tápate. Hace frío, no tengo acceso a algún otro medio, bueno, empieza a temblar para generar calor. De nuevo, un cambio de temperatura. Hace calor. Ok, quítate la chamarra, ve a un lugar más fresco, etc. Ahora, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en esta parte introductoria es qué rama de la medicina estudia al sistema nervioso. Y aquí hablamos de la neurología. La neurología es la rama de la medicina que se va a encargar de estudiar el funcionamiento tanto normal como los trastornos del sistema nervioso. Entonces, la neurología se va a encargar completamente del estudio, de la prevención, de la intervención y de la rehabilitación de trastornos del sistema nervioso. Entonces, ¿cómo se llama el profesional que se dedica a la parte de la neurología? Es el neurólogo. Es un médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sistema nervioso. Y vamos a ver entonces sí ahora un poquito sobre cómo está organizado el sistema nervioso. Para empezar tenemos que tener en cuenta algunas peculiaridades del sistema nervioso. El primero es que tiene un peso alrededor de 2 kilos el sistema nervioso. Recordemos, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, es decir, encéfalo y médula espinal, todos los nervios, todo absolutamente en conjunto. Pesa aproximadamente 2 kilos, que es alrededor del 3% aproximadamente del peso corporal total. Recuerden que esto también va a variar muchísimo de la nutrición, de algún trastorno en general que pueda afectar tanto la parte anatómica, es decir, la parte estructural del sistema nervioso, o bien de algunas otras condiciones. Ahora, es verdad que el sistema nervioso es uno de los más pequeños en relación a lo mejor a otros sistemas, pero no por eso quiere decir que sea sencillo, al contrario, el sistema nervioso es uno de los más complejos del cuerpo humano. Entonces vamos a empezar a dividirlo. Sistema nervioso con estas dos principales divisiones. Por un lado tenemos el sistema nervioso central y por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico. Se los voy a poner justo así. Sistema nervioso central. ¿Por qué central? Veamos en qué parte del cuerpo está ubicada. Central nos indica centro, la parte media. Y entonces aquí tenemos el encéfalo y tenemos aquí la médula espinal. Es decir, este tubito, por así decirlo, que está dentro de las vértebras.
únicamente ese tubito, porque estas ramificaciones justo que salen, esos ya son nervios. Y recuerden que esos ya pertenecen a la parte del sistema nervioso periférico. ¿Qué nos ven? Vean las flechitas, médula espinal, únicamente este tubito. Y el encéfalo que justamente está en la parte del cráneo. Entonces, ¿por qué es sistema nervioso central? Se encuentra en el centro. Entonces, sistema nervioso central está formado por encéfalo y médula espinal, como ya lo vimos. El encéfalo se va a localizar en el cráneo. De nuevo, ya lo habíamos visto, el cráneo es la cavidad o este espacio en donde se va a encontrar el encéfalo. Ahora, la médula espinal está conectada al encéfalo, es decir, no es que estén separadas, no es que estén divididas, sino que una está conectada al otro. Es decir, si lo ven aquí, a pesar de que la imagen está un poquito distorsionada, pero recuerden que esta imagen, este esquema, está en Principios de Anatomía y Fisiología, el Tórtora.